Jóvenes y señoritas de segundo año de secundaria del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a la clase de comunicación. Bienvenido también a los chicos de YouTube que participan aquí en nuestra clase. Hoy vamos a tocar un tema de ortografía, que es el uso de las grafías X, H, Y y H. Vamos a repasar algunas reglas ortográficas, pero antes de ello, en el libro de Corefo, el libro de Ari, en la página 55, mis estudiantes tienen esta viñeta, ya con este pequeño diálogo. Vamos a leerlo en voz alta. Por favor, voy a pedir a la señorita Ariana. Ariana, por favor, quiero que me ayudes leyendo la primera parte de este diálogo. ¿Está bien? La que está a la mano izquierda. Y la señorita Alexa, por favor, hija, te voy a pedir que tú me ayudes leyendo lo que está en la parte superior. Primero su compañera Ariana y después Alexa. Les escucho, señoritas. El especialista es muy hábil y tolerante. En este cuadernillo está toda la información. En él podemos resolver cualquier disyuntiva sobre la forma de enseñar. Con esta capacitación sobre la alfabetización podemos explicar mejor a los pobladores de la comunidad para que después ellos transmitan sus historias escribiéndolas. Muy bien, muchísimas gracias, señoritas. Entonces, nosotros aquí en este pequeño diálogo que acaban de leer sus compañeras, vemos que hay palabras resaltadas. En primer lugar, vamos a fijarnos en las palabras que están en naranja. ¿Está bien? ¿Por qué esas palabras, ya? Cada una tiene subrayada una grafía. La primera la Y y la segunda la Y. Ahora, ¿por qué las letras subrayadas tienen diferentes grafías? Dice, si fonéticamente son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué tienen diferente grafía? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Por qué esas tienen diferente grafía? Porque la regla que corresponde a cada una de esas palabras es diferente. Alguno puede deducir a partir de esa palabra. ¿Cuál es la regla de la palabra cuadernillo? Pueden deducir. ¿Millo? Illo, pero ¿con qué grafía o con qué escribes? Con ella, ¿no? Se escribe con ella. Ajá, se escribe con ella en illo o illa, ¿no? También se escribe con ella las palabras terminadas en illo o illa. Eso sería la regla ortográfica. Ahora, ¿cuál es la regla ortográfica de la palabra disyuntiva? Si pueden deducir la regla ortográfica, ¿cuál sería? ¿Quién me pasó el comunicado del taller que va a dictar ese libro? La palabra que comienza con los prefijos. Entonces, la regla ortográfica que corresponde a esta palabra es escribimos con Y las palabras que tienen los prefijos des y el prefijo dis, ¿cierto? Podemos deducir las reglas. Ahora, en la segunda intervención tenemos la palabra explicar y la palabra historia. Pregunto, ¿cuál es la regla ortográfica de la palabra explicar? En su libro de área está. En el libro del área está, ustedes pueden intervenir, por eso les he dado 155, 156, 157 del área. Ahí están las palabras que empiezan con los prefijos ex y extra. ¿Se escribe con qué, Artur? Se escribe con X. Muy bien, se escribe los prefijos ex, extra, ya las palabras que tengan estos prefijos los escribo con X. Ahora, la regla ortográfica de la palabra historias. ¿Cuál es la regla ortográfica? La palabra historia. ¿Me mencionan, por favor? A ver, revisen el libro para que puedan deducir la regla. Las palabras que empiezan con on y están seguidas de dejar. Muy bien, Paola, excelente. ¿Ves? Ahí están las reglas ortográficas. Nosotras vamos a repasar esas reglas, pero antes de ello, pregunto, tenemos ahí estas dos imágenes. ¿Cuál es la diferencia que presenta la palabra callado y la palabra callado? ¿Qué diferencia presentan estas dos palabras? Callado es de estar silenciado, no hablar. El sonido.
Muy bien, Antonella me dice uno se escribe con ella y otro con y. Y Arturo me dice que uno es referido al verbo callar y el otro es referido a un bastón, ¿cierto? Porque la pronunciación es similar, callado, callado. O sea, por eso estas dos palabras son consideradas homófonas, ¿ya? Porque la pronunciación es igual, pero la escritura y el significado es totalmente opuesto. Eso sería la diferencia. Ahora, vamos a repasar algunas de las reglas ortográficas de estas grafías. Empezamos por el uso de X. Tenemos los ejemplos: expresar, expresión, exprimir, expropiado, explayar, explicar, explícito y explorador. La regla ortográfica nos dice que escribo con X las palabras que comienzan con las sílabas X, pero son seguidas del grupo PR o PL, ¿ya? Grábense estas reglas. A lo largo de los grados, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, vamos a ir repitiendo. El objetivo es que ustedes escriban correctamente y conozcan y deduzcan las reglas, ¿ya? El siguiente ejemplo tenemos exceder, excluyente, excéntrica, extracurricular, extraterritorial y extrapolar. Se escribe con X las palabras que empiezan con los prefijos ex, que significa fuera o más allá, y el prefijo extra, que significa fuera de. Eso es la regla ortográfica de estas palabras. Tercer ejemplo: óxido, oxítono, taxidérmico, taxidermia, tóxico, toxina. La regla que corresponde a estas palabras es que escribo con X las palabras que contienen las siguientes raíces. Estas son raíces latinas. Oxi, que significa ácido o agudo. Taxi, que significa ordenación o arreglo o clasificación. Y toxi, que significa veneno. ¿Está bien? Listo. Y tenemos una regla más. Los ejemplos son exactitud, examinador, exento, existencia, exitosa, exorbitante. Miren cómo se escribe exorbitante y exuberante. No tiene H, por si acaso, esas dos palabras. Y la regla ortográfica menciona que escribo con X las palabras que comienzan con exa, exi, exi, exo y exu, excepto esencia, esófago, esotérico y algunos nombres propios y demostrativos que empiecen con esa, ese y eso. Claro que el sonido varía un poco, ¿no? Con S y con X, pero hace la referencia. ¿Ya? Ahora vamos a repasar las reglas ortográficas de la grafía H. Vamos a iniciar con la regla 1. Mencionamos ejemplos: hueco, deshuesar, parihuela, huidizo y tarwi. Escribo con H las palabras que delante, ¿ya? Delante tengan los diptongos hue y wi. Ahora, si digo wi, no tiene que tener diéresis. Ya, no se confundan con el sonido hue o wi, simplemente hue, wi, esos son dos diptongos. Entonces, si delante de esas palabras yo puedo utilizar la grafía H, y estamos poniendo ejemplos, sus derivaciones también, pues, de la palabra hueco, de la palabra hueso, en este caso la derivación es deshuesar, ¿ves? La palabra parihuela, huir, la palabra es huir y su derivación es huidizo. La palabra taru. La segunda regla ortográfica menciona que todas las formas de los verbos hacer y haber se escriben con H. Por ejemplo, hice es de hacer, haremos, hiciste es del verbo hacer, hubimos, habremos, hubiese, habrían, habíamos, etcétera, corresponden al verbo haber. Tengo que hacerlo con H si es referido al verbo, a la forma no personal del verbo. La tercera regla ortográfica menciona que las palabras que llevan los elementos compositivos de hidro o los prefijos hidro, hiper, hipo
Hidro, que significa agua, hiper, superior o más de lo normal, e hipo, que significa debajo o inferior a. Ejemplos: hidroavión, hidromasaje, hipermercado, hipertiroidismo, hipoglucemia e hipocalórico. ¿Está bien? Recuerden que estos son prefijos. Ahora, la cuarta regla dice que escribo con H las palabras que empiezan con or, is y ol. A esta regla pertenece la palabra que mencionó la señorita Paola, la palabra historia, ¿no? Empieza con el sonido is, historia, histología, ¿ya? Ahora, con or, hormigueo, hormonal, y con ol, holgado y holgura. Quinta regla ortográfica, escribimos con H las palabras que comienzan con los elementos compositivos de halo, que significa sal, helio significa sol, hema o hemato, que significa sangre, hemi, que significa medio, hepato, que significa hígado, y hepta, que significa 7. Estas raíces deben... Ya, continuamos entonces. Escucharon la última regla. No todos estos son prefijos. Halo, helio, hema, hemato, hemi, hepato y hepta. ¿Cuáles son los ejemplos? Halófilo, helioscopio, hemangioma, hematología, hemograma, hemisferio, hepatocito y heptacila. Son las reglas entonces del H. Ahora vamos a pasar al uso de Y. La primera regla ortográfica nos dice que escribo con Y las palabras que contienen las sílabas yer y también era la sílaba yek. En cualquier posición, inicio, medio, final, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hierbero, ayer, yermo, yerno y hierba buena. ¿Está bien? La segunda regla ortográfica es la palabra que mencionamos en el ejemplo. Si no me equivoco, escribo con Y las palabras que comienzan con los prefijos dis, el prefijo des o el prefijo at y sus derivados. Ejemplo, disyunción, que viene de disyuntivo. ¿Ves? Disyuntivo, adyacente, adherente, adyacencia, adyuvante, etc. La tercera regla ortográfica me menciona que debo escribir con Y las formas de los verbos que tienen el sonido Y, que no llevan I ni elle en su infinitivo. Por ejemplo, del verbo haber, ¿cierto? Yo digo haya. Del verbo huir, digo huyamos. Del verbo concluir, decimos concluyeron. Estos verboides, haber, huir, concluir, diluir e ir, no tienen Y ni elle en sus formas simples, pero al conjugarlos yo tengo que escribir con Y. La cuarta regla ortográfica menciona que voy a escribir con Y las palabras que terminan en los diptongos ay, ei, oi y uy. Ejemplo, Amancay, Chancay, buey, rey, convoy, doy y huy. Esos son los ejemplos de las palabras que tienen diptongos al final. Y por último vamos a ver el uso de elle. La primera regla ortográfica menciona que voy a escribir con elle los diminutivos. Era el ejemplo de la palabra cuadernillo, ¿cierto? Los diminutivos terminados en illo o illa. Bombilla, sombrilla, capilla, culebrilla, cucharilla, cerbatilla, cuadernillo, botoncillo, caserillo, corderillo. Ahora, esta terminación illo no obligatoriamente tiene que ser un diminutivo. ¿Está bien? Puede ser o no diminutivo, pero escribo con elle. La siguiente regla ortográfica dice que voy a escribir con elle
casi todas las palabras que terminan en aye, elle, ello y ella, excepto 3 palabras, leguleyo, zarigüeya y aleya. ¿Está bien? Ejemplos: detalle, entalle, valle, muelle, fuelle, contrasello, cuello, armella y doncella. Y la tercera regla ortográfica menciona que voy a escribir con ella los verbos terminados en yar, también en illar, huyar, huyir, pero también en yar, excepto apoyar, ensayar, rayar y desmayar. ¿Está bien? Repito. Verbos terminados en yar, excepto apoyar, ensayar, rayar, cuando se refiere a hacer rayas, a producir líneas, ¿ya? Y desmayar. Cuarta regla ortográfica, escribo con elle los verbos llover y lloviznar en todos sus tiempos. Presente, pretérito, futuro. Lloverá, llovió, llueve. Lloviznó, lloviznará, llovizna. Siguiente regla ortográfica menciona que voy a escribir con elle los verbos de uso general, ¿ves? Las que mencioné en un momento. Terminan en ellar, hillar, huyar, huyir y todas sus formas derivadas. Ejemplos: centellar, embotellar, desatornillar, entabillar, maullar, patrullar, escabullir y mullir. Todas estas reglas ortográficas, jóvenes y señoritas, ustedes lo tienen en el libro del área, desde la 155 hasta la 158. ¿Por qué? Porque en la 158 habla de homófonos. Existen homófonos con elle y homófonos con ye. Por ejemplo, la palabra abollar, ¿no? Dice abollar, de hacer abolladuras, y el otro es abolló. ¿Por qué lo toman como homófonos? Porque nosotros sabemos que nuestro país es multilingüe, ¿cierto? Pero a la vez también cada región tiene su forma particular y su forma peculiar de hablar. Este fenómeno vocálico se produce en las palabras que tienen el yeísmo, se llama. Confunden el sonido de la elle y la ye, o más bien no diferencian, porque si yo hablo correctamente, o sea, se escucha. Yo digo abollar y abolló. La ye tiene un sonido particular a diferencia, pero los yeístas no hacen diferencia en estos dos sonidos, ya en estas dos grafías. Abolló es de colocar boyas en el mar o en el río, ¿no? Lo que ponen, el objeto que se pone a las redes, eso es boya. De allí viene la palabra abollar, que ya es la acción de colocar este material en las redes. ¿Ya? Y abollar es de golpear, ¿no? Eso es abollar, de hacer golpes, eso es abollar. Ahora, el siguiente homófono es arroyo y arroyo. ¿Está bien? Arroyo es de arrollar o superar, ¿ves? Y arroyo es de riachuelo. ¿Está bien? Repito, arroyo es de superar, de ganar. Y arroyo es de riachuelo, de quebrada, de río pequeño. Ahora, el tercer homófono es boyero y boyero. Boyero es fabricante de bollos, que es una especie de pan o dulce, ¿ya? Y boyero es el conductor de los bueyes. No voy a decir pastor de bueyes, no, porque pastor es referido a ovejas, ¿cierto? Es conductor de bueyes, se le dice boyero. El cuarto homófono es callado y callado. Callado es del verbo silenciar, del verbo callar, de guardar silencio.
Y callado es referido al bastón o báculo también. ¿Está bien? Otro tipo de homófonos también tenemos cayó y cayó. Cayó es de silenciar, de guardar silencio. Y cayó es de caerse, la acción de caer. El siguiente es haya con haya. Haya es de hallar, del verbo encontrar o sinónimo de encontrar. Y haya es de haber, del verbo haber, o también es un tipo de árbol, ¿ya? Un tipo de madera. El siguiente homófono es ayes y ayes. Ayes es del verbo encontrar, pero ayes es de lamentos, de quejidos. Ahora, el octavo homófono es huya y huya. Huya y huya. Huya es sinónimo de carbón o es referido al carbón. Y huya es del verbo huir, de escapar. Tenemos el noveno homófono que es maya y maya. Maya es referido a la red, ya para atrapar algo. Y maya es referido al pueblo indígena o a la cultura. ¿Bien? Y el siguiente es olla. Olla es referida a la bandeja, al recipiente de metal o de barro. Y olla es un hueco, chicos. Es cavar algo, formar un hueco. Eso es olla. ¿Ya? El último es pollo y pollo. Pollo es a la cría del ave, ¿no? Del huevo pequeño. Y pollo es un banco de piedra o cualquier otro material arrimado a las paredes. Eso es un pollo. Acabamos de ver entonces 11 homófonos. Esta clase les va a servir a ustedes para que puedan hacer el repaso respectivo en el canal del colegio cuando tengan que estudiar para los exámenes. Y también, si quieres escribir correctamente o hacer la diferencia entre estas grafías, pues puedes repasar. Si no quieres leer en el libro, miras nuevamente el video. Muchísimas gracias, chicos San Juan Bosquinos, y también a estudiantes que participan con nosotros. Ahora vamos a trabajar en el libro de actividades de Corefo, en la página 168. Vamos a resolver los ejercicios, vamos a leer los textos, ahí vamos a completar palabras y también vamos a deducir a qué regla ortográfica corresponden las palabras que estamos completando. Ya nos vemos hasta el siguiente tema con los chicos del YouTube. Hasta pronto.